La sensación en boca de una cerveza agria o una cerveza ácida, como también se le llama, es única. Normalmente la cerveza tiene un pH relativamente bajo, o sea, en el lado ácido de la escala. Pero para lograr hacer esto, históricamente hemos dependido de ya sea los microorganismos ya existentes en el ambiente mediante fermentaciones espontáneas o de procesos poco más controlados en los cuales se añade una bacteria productora de ácido láctico seguida por una fermentación sucesiva alcohólica. Sin embargo, existen unos nuevos tipos de levaduras las cuales tienen la capacidad de producir ambas cosas, ácido y alcohol. En este episodio hablamos más sobre las levaduras ácido lácticas. Bienvenidos a Maestros Cerveceros, el podcast en español de la Asociación de Maestros Cerveceros de las Américas. En este podcast encontrarás entrevistas a expertos en ciencia, procesos y servicio en el mundo de tu bebida favorita. Yo soy tu anfitrión, Cristian Mercado. Bienvenidos a un nuevo episodio de Maestros Cerveceros, el podcast en español de la Master Brewers Association of the Americas. Hoy tenemos con nosotros al señor Ignacio Lomelí, de Lallemand, y vamos a tocar el tema sobre las levaduras que se pueden utilizar para la producción de cervezas agrias. Dentro de este tema vamos a tocar varios tipos de levaduras, procesos de producción y muchas otras cosas. Bienvenido, Ignacio. Hola Cristian, muchas gracias por la invitación. Un honor estar en el podcast de Maestros Cerveceros. Gracias a ti por venir aquí a sentarte con nosotros a hablar sobre este tema que yo encuentro fascinante. Todo lo que sea levadura, ya que esos son, digamos, los soldados que producen la mayor parte de nuestra cerveza. Para los que no te conocen, Ignacio, ¿puedes dar una introducción sobre quién es Ignacio Lomelí? Sí, claro. Bueno, primero, pues como es normal en gente que tiene mi nombre Ignacio, pues casi todo el mundo me llama Nacho. Yo soy el gerente técnico de ventas del área de productos para cerveza del Lallemand en México y Centroamérica. Yo tengo alrededor de 10 años de experiencia en ventas de ingredientes a cervecerías, tanto artesanales como cerveceros caseros, como incluso a veces también proyectos con las cervecerías grandes en México. También tengo la certificación de Advanced CICEON y National de BJCP. Qué bien. Así que entonces no solo vas desde el área de ventas y apoyo técnico, sino que tienes experiencia en la parte de ser juez de cerveza y de cómo parear estas cervezas con alimentos y otras cosas. Sí, tengo aproximadamente 5 años de experiencia no, de hecho ya más, pues como 6 años de experiencia como juez de cerveza y sí he tenido la suerte de viajar en México y en algunos otros países que son experiencias geniales, ¿no? Porque pues conoces a mucha gente, pruebas cervezas que quizás en otras condiciones no podrías probar, ¿no? Ciertamente. Las competencias, en mi experiencia, las competencias me han abierto mucho la mente hacia nuevos estilos de cervezas, nuevos métodos de producción y la interpretación más artesanal que pueden tener muchas personas con respecto a cómo hacer una cerveza. En este caso, una cerveza agria. Y hablando de cervezas agrias y de distintos tipos, ¿me puedes mencionar un poco más de cuáles son los métodos de producción de cervezas agrias desde lo más tradicional hasta los métodos más rápidos? Sí, claro, hay muchísimas formas diferentes en los que se puede conseguir una cerveza agria o ácida, como quizá lo llamemos más seguido por lo menos acá en México. Eh, Desde lo más tradicional hay cervezas que se fermentan completamente de forma espontánea, ¿no? Si pensamos en las cervezas lámbicas,
ellos usan una tecnología que se llama Coolship, que originalmente era una tecnología para enfriar el mosto antes de que existieran los intercambiadores de calor modernos. Digo, es una forma de intercambiador de calor en cierta forma, que es como una, pues como digamos, un recipiente abierto, muy extenso en área, en, en donde gracias a que hay una amplia área superficial, el mosto se puede enfriar más rápido por el contacto con el aire, ¿no? Pero una consecuencia de eso es que pues el mosto colecta pues, cualquier cantidad de microorganismos, los cuales después hacen la fermentación y la acidificación del mosto que se hace cerveza, ¿no? Entonces, en esa técnica no se emplean levaduras, ¿no? Las cervecerías no compran una levadura o una bacteria específica para agregar al mosto, sino solo permiten que se fermente espontáneamente, ¿no? Esa, digamos, es de lo más tradicional. Hay formas más modernas de tratar de replicar al máximo, digamos, esas técnicas, pero buscando ser más, controlar más tu producto, que sea más consistente y controlar más tus tiempos, ¿no? Entonces, una cervecería en cualquier parte del mundo, eh, digo, las cervezas lámbicas tienen una denominación de origen y solo pueden producirse si están en ciertas regiones de Bélgica, ¿no? Pero una cervecería, digamos, en México, en Panamá, en España, puede tratar de replicar al máximo un proceso así, no, nomás no le llamen lámbicas, ¿no? Pero inoculando, digamos, bacterias o levaduras en diferentes etapas del proceso, ¿no? Y hay muchas formas de inocular, puede ser comprando algunos productos que están disponibles en el mercado, o, o bueno, una forma en cierta forma, inocular, entre comillas, pues es usando ciertas maderas, exponiendo la cerveza, digamos, a ciertos niveles de oxigenación. eh, es, digamos, una forma en la que pudieras tratar de acercarte lo más posible a una cerveza lámbica, o pudieras buscar algo completamente diferente, ¿no? Pudieras buscar una Red Flanders o una Old Bruin, que permiten digo, una amplia variación dentro de los estilos. Y luego hay técnicas, también tradicionales, entre comillas, podemos decir, que solamente emplean bacterias de ácido láctico y levadura cervecera, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en una Berliner Weisse o una Gose, estas cervezas tradicionalmente se hacían fermentando la cerveza con una mezcla de levaduras y de bacterias de ácido láctico en el mismo fermentador. Sin embargo, la mayoría de las cervecerías artesanales, desde que está el boom de cervezas artesanales, han usado una técnica diferente que se llama el Kedelsaurring, o si lo traducimos al español sería la acidificación en caldera, que consiste en mantener el mosto en la caldera de ebullición. Alternativamente se puede hacer en el macerador, pero es mucho más común verlo en la caldera de ebullición. Mantenerlo ahí entre 24 y 48 horas. Digo, hay muchas formas diferentes de hacerlo, ¿no? Y una cervecería puede variar el tiempo de acidificación. Y agregar un lactobacilo de muchas fuentes diferentes, ¿no? Por ejemplo, la Aleman tenemos dos lactobacilos en nuestro catálogo, pero he conocido muchos cerveceros que usan algo diferente como yogurt, eh, suero de queso, incluso malta cruda, ¿no? Porque la malta también tiene lactobacilos en su cáscara. Entonces, bueno, inocular una bacteria y mantenerla a cierta temperatura durante un tiempo determinado para que baje el pH y se produzca la acidez. Y una vez que el cervecero esté feliz con el nivel de acidez que tenga el mosto, en ese momento puede hacer una ebullición y, y digamos que es una forma de fijar la cantidad de ácido que hay ya en el mosto, ¿no? Se hace una ebullición, se inactivan los lactobacilos y después el mosto ya pasa al fermentador, el mosto ya ácido, a donde se le agrega una levadura, se inocula una levadura cervecera. La levadura, pues en la mayoría de los casos no va a ser afectada por la acidez que se produjo ya en el mosto, entonces podemos proceder a hacer una fermentación eh, normal, en tiempos similares de producción a los de una cerveza normal, ¿no? La gran desventaja, yo diría, de este método, hay hay un par de desventajas, ¿no? Pero una de las más grandes desventajas es que pues todas las cervecerías tienen más de un fermentador en su cervecería, pero casi ninguna he visto que tenga dos calderas de ebullición, ¿no? Entonces, si tienes un programa de producción muy lleno, si tienes que hacer produciendo cerveza, si tienes que estar produciendo cerveza constantemente,
pues puede ser un dolor de cabeza programar los cocimientos de una kettle sour, ¿no? Entonces, tiene bastante poco tiempo que empezó a haber, y poco tiempo me refiero a menos de 10 años, que empezó a haber levaduras en el mercado que pueden producir ácido y alcohol en el mismo fermentador. En- en- y es, digamos, la técnica nueva que existe, que en cierta forma pues permite al cervecero hacer una cerveza en tiempos normales, en tiempos estándar, sin tener que ocupar su caldera de ebullición por 1 o 2 días. Y digo, el proceso es muy parecido al de hacer cualquier cerveza normal, ¿no? Obviamente puedes, un cervecero puede hacer cambios en su receta para buscar una cerveza en específico, pero, pero bueno, haces una cerveza relativamente normal, la mandas al fermentador, inoculas una levadura y la misma levadura hace todo para hacer una cerveza ácida. No sé si haya sido lo suficientemente claro. Sí, entonces tenemos 3 métodos distintos. Podrían ser hasta 4, pero tenemos un método tradicional en el cual hay una cofermentación, digamos, espontánea. Tenemos un Ujú, método de una fermentación sucesiva, donde primero se usan bacterias acidolácticas, seguidos por una fermentación alcohólica con Saccharomyces cerevisiae. Y por ujú. último, tenemos una nueva clase de levaduras, las cuales tienen la habilidad de, además de metabolizar las azúcares para producir CO2 y alcohol, están también produciendo una cantidad de ácido láctico que es lo suficientemente alta como para crear una diferencia en pH acelerada o, digamos, mucho más fácil de traducirla al sabor de la cerveza versus eh, la levadura normal, donde tenemos una cantidad de ácido como parte de la fermentación, pero no es tanto como para llegar, digamos, a un 3.8, un 3.4 de pH. Sí, ya esta nueva generación de levaduras que son para hacer cervezas ácidas, sí producen ácido láctico pues bastante por encima del umbral sensorial, ¿no? Y como dices, si bien todas las levaduras producen ácido en su metabolismo, la mayoría, en la mayoría de los casos, pues esa concentración de ácido está muy por debajo del umbral sensorial y no ni siquiera lo notamos, ¿no? En una cerveza habitual. Dicho esto, también existen otros métodos de acidificar el mosto como parte de la fermentación con otros tipos de levaduras, las cuales son genéticamente modificadas. ¿Me puedes hablar un poco más sobre eso? Sí, digo, hablando de las levaduras que pueden producir ácido y alcohol en una sola etapa, para mí hay dos grupos diferentes, ¿no? Unos son, digamos, levaduras del género Lachantia, que digo, nosotros en Alemán tenemos una que es la Philly Sour, pero hay incluso más algunas otras opciones en el mercado. Y también están aquellas levaduras que son genéticamente modificadas, que, que se les inserta a una levadura estándar un gen de producción de ácido láctico. Eh, si bien las dos pueden tener una aplicación, los dos grupos, digamos, pueden tener una aplicación parecida, pues funcionan de forma muy, muy diferente. Eh, digo, aquellas que son del género Lachantia, por ejemplo, eh, ellos generan la acidez a partir de azúcares simples, digamos, glucosa, fructosa y sacarosa, y empiezan la etapa de fermentación metabolizando esos azúcares para producir ácido láctico, y una vez que se agotan, proceden a metabolizar maltosa y maltotridosa para producir alcohol. Pero entonces tenemos una fermentación en dos etapas, ¿no? Y en cambio, digamos, en específicamente la Cerevisiae, que es la levadura que tiene el Alemán que es genéticamente modificada para producir cervezas ácidas, la Cerevisiae, pues todo el espectro de azúcares lo va convirtiendo tanto alcohol como en ácido láctico. Y entonces son realmente la forma en que trabajan, son muy diferentes una de otra, a pesar de que tienen una aplicación similar. Interesante. En uno podríamos, en cierta manera, manipular la composición del mosto para entonces así manipular la cantidad de ácido versus alcohol que se produce, mientras que en la otra, independientemente de esa composición, se van a producir ambas cosas. Sí, es correcto. Y
a mí me pasa mucho con Philly Sour, que es el producto que puedo vender yo en México y en Centroamérica, ¿no? Me pasa de pronto cerveceros que la usan la primera vez sin saber muy bien y uno de los comentarios que seguido me llegan es que no les produjo la acidez tan alta que ellos esperaban, ¿no? Pero una vez que hablo con ellos y les digo, mira, puedes aumentar la acidez si lo que quieres, si es lo que buscas, ¿no? Porque pudieras no buscarlo, pero si lo que buscas es aumentar la acidez, pudieras usar técnicas para aumentar la proporción de glucosa y fructosa en el mosto, ¿no? Ya sea macerando a temperaturas más bajas, añadiendo una enzima glucomilasa, o la técnica más fácil, pues nada más añade un poco de dextrosa en la caldera de ebullición. Y sí, esas levaduras te permiten modular la cantidad de ácido que produces de acuerdo a lo que buscas. Mientras que, por ejemplo, esta sour BCI, como dices, pues es más, la producción de ácido láctico pues es independiente del perfil de azúcar. Ahí nada más controlas la cantidad de ácido que produces pues con la densidad del mosto, ¿no? Pero siempre va de la mano con el alcohol. Previamente mencionaste que está Sour VCI y que está los otros tipos de levadura, la diferencia siendo donde algunas son genéticamente modificadas, mientras que otras son del género Lachantia, como la Philly Sour. ¿Existe unas ciertas restricciones en términos al mercado o digamos, esta levadura no está en todos los mercados? ¿Puedes explicar un poco más del por qué y quizás cuáles opciones tiene la gente en Latinoamérica y en otros países para poder tener una alternativa a los métodos tradicionales de producciones de cervezas agrias? Sí, por ejemplo, acá la Sour que tenemos nosotros, que es la levadura genéticamente modificada, eh, pues sí puede enfrentar retos en las regulaciones de cada país, ¿no? No todos los países admiten organismos transgénicos, ¿no? Que la Saurobiciae es un organismo transgénico debido a que se le insertó un gen de un microorganismo diferente. Entonces, bueno, al ser un transgénico no está abierta la venta a todos los países, ¿no? Algunos países, por ejemplo México, sí acepta transgénicos, pero requiere que pase por un proceso de registro y comprobar que no es una amenaza a la salud de las personas o a la biodiversidad del país. Este, digo, los organismos genéticamente modificados, justificada o injustificadamente, ¿no? Han recibido mucha atención y es por eso que en cierta forma hay control sobre la venta, ¿no? En cambio, estas levaduras del género Lachantia, al no ser genéticamente modificadas, ¿no? Son levaduras que se encontraron en el ambiente y se descubrió que tienen una aplicación interesante en cerveza. Pues su venta es completamente abierta, ¿no? Cualquier país del mundo puede importar Philly Sour sin ningún problema, como si fuera cualquier otra levadura. Entonces es una diferencia, ¿no? Ahorita la Sour BCI solo está su venta permitida en Estados Unidos y Canadá. Y bueno, sabemos que próximamente puede haber más países que se sumen a la lista, pero por el momento si alguien está interesado en una de esas levaduras, pues tiene que irse por el género Lachantia, ¿no? Que también son muy buenas, ¿no? Bien, mencionaste entonces que Estados Unidos y Canadá son los países donde Sour VCI está disponible. ¿Me puedes hablar un poco más sobre entonces las características que tiene, las diferencias genéticas y cómo, digamos, se puede utilizar en la cervecería? Sí, Sour BCI, digamos que parte de una cepa de levadura neutra, una cepa bastante estándar, digo, es de hecho una cepa del catálogo del alemán que ya tiene mucho tiempo en el catálogo. Es una cepa que conocemos que tiene un perfil de sabor neutro y que es muy resistente a diversas condiciones de estrés, ¿no? Entonces se parte de esta cepa y se le introduce un gen de producción de ácido láctico. Entonces, debido a esto es por lo que en la misma etapa de fermentación produce tanto ácido láctico como alcohol. Pero digamos, fuera de la producción de ácido láctico, el sabor, el perfil de la cerveza hecha con cerveza es relativamente neutro, ¿no? Lo que tenemos es ácido, alcohol, salen a brillar los otros ingredientes que usamos, si usamos un perfil de maltas interesante, si usamos algún lúpulo,
que queremos que brille en la cerveza. También se presta muy bien a que adiciones de fruta, ¿no? Porque debido a que el perfil de fermentación es neutro, pues se permite que brillen todos los ingredientes que el cervecero decide usar, ¿no? Entonces, en cierta forma, Sour BCI no va a ser mucho por sí misma en cuanto a sabor. Puede que por sí misma no nos dé sabores tan interesantes más allá de la acidez, pero le da mucha flexibilidad al cervecero pues de que brillen cualquier otro ingrediente que decida usar, ¿no? Sour BCI pues es bastante rápida en la etapa de fermentación. No sé, entre 3 y 5 días la cerveza suele estar terminada y suele salir con una concentración de acidez pues alta. Estamos hablando de cerca de 12 gramos por litro o 1.2% de ácido láctico, depende de qué unidades prefieren usar. Lo cual, pues digo, hay cervezas ácidas en el mercado que tienen esas concentraciones de ácido, pero es una concentración de todos modos relativamente alta, ¿no? Entonces, una forma que el cervecero puede modular, si no quiere que tenga una cerveza tan ácida, una forma que puede modular pues es mezclando la cerveza ya terminada con otra cerveza que no tenga esas concentraciones de ácido, o bien inoculando la Sour BCI junto con otra levadura, ¿no? Podemos usar, por ejemplo, otra ale neutra. Si usamos 50% Sour BCI y 50% otra levadura estándar, pues la cantidad de ácido láctico aproximadamente va a ser la mitad a comparación de usar solamente Sour BCI. Al regresar, hablaremos sobre la atenuación de Sour BCI. Pero antes, escuchemos este anuncio de nuestros auspiciadores. Donde la innovación se une a la calidad, Hopsteiner es tu solución de lúpulo completa. Descubre aromas y sabores superiores con variedades de lúpulo únicas como Alora, Bravo, Erebus, Sultana, o explora productos de lúpulo avanzados como Tetra para la estabilidad de espuma, Hop Flow para amargor y Salvo para elevar el sabor a lúpulo en tu cerveza a otro nivel. Hopsteiner.com. En términos de la habilidad que tiene Sour BCI de consumir las azúcares que están en el mosto, ¿cuál es el rango de atenuación de Sour BCI y cuál es el rango de producción de alcohol? La atenuación aparente es un poco menor que el de otras levaduras estándar. Digamos, si hablamos que la mayoría de las levaduras estándar tienen un rango de atenuación que está quizá por la parte alta de los 70, ¿no? 77, 78%, hasta digamos 83, 84%, ¿no? Dependiendo de, obviamente, tu régimen de maceración. La Sour BCI está un poco más baja, ¿no? Digamos que es muy común ver niveles en los 70, digamos 75, 76 y quizás no siempre llegamos tan fácilmente a los 80. Esto a veces puede causar una confusión en cerveceros porque al ver una atenuación aparente más baja, uno puede decir que se quedaron azúcares sin fermentar en la cerveza, ¿no? Sin embargo, aquí pasa algo diferente que todos sabemos que cuando en una cerveza, en una fermentación, digamos, se consumen los azúcares y se produce alcohol, la densidad del líquido disminuye. Esto debido a que pues, con la producción de alcohol se libera CO2, lo cual pues, representa una pérdida de masa de líquido. Sin embargo, cuando los azúcares se convierten en ácido láctico, no tenemos esa pérdida de masa. Entonces, cuando está la producción de ácido láctico, no vemos ese descenso de la densidad, pero eso no quiere decir que los azúcares sigan disponibles, ¿no? Entonces, aparentemente, si solo nos guiamos por la atenuación, puede que pensemos que hay azúcares disponibles porque la cerveza va a terminar con una densidad más alta, pero no es el caso de que haya azúcares fermentables todavía en la cerveza, ¿no? Digo, más o menos como una guía decimos que si tenemos una cerveza de 12 grados Plato, es común que veamos una producción de alcohol menor, como 0.5 a 1% menor que usando una levadura estándar en la misma cerveza, ¿no? Porque
compiten, digamos que la producción de alcohol se compite directamente con la producción de ácido láctico. ¿Y cuál es su tolerancia al alcohol? Eh, la tolerancia al alcohol es un valor que no es realmente muy exacto en general en las levaduras porque depende de muchas cosas, ¿no? En nuestra ficha técnica decimos que tiene 12% de tolerancia al alcohol. No es, la verdad es que no conocemos un caso de una cervecería que haya intentado siquiera llegar a tal nivel. Digo, también hay que considerar que la producción de ácido láctico, si buscamos llevar la levadura al límite, la misma producción de ácido láctico pues representa un estrés para la levadura, ¿no? Igual que el alcohol, el mismo producto de la levadura la estresa, ¿no? Entonces, en una cerveza de tanto alcohol y obviamente también vamos a tener mucha más acidez, pues sí puede representar un golpe de estrés importante a la levadura, ¿no? Pero bueno, por lo general no hemos visto cervecerías que hayan intentado llegar a tan alto. Eh, Dicho esto, ya una vez conocemos un poco más sobre, digamos, los parámetros de fermentación de Sour BCI, también hablamos un poco sobre su habilidad de ser utilizada como monocultivo o en procesos de cofermentación. Quisiera preguntarte un poco más sobre el repitching, o sea, la habilidad de reutilizar Sour VCI luego de que la has utilizado ya en un lote anterior de cerveza. Sí, esa es una de las grandes limitaciones de la levadura y digo, esto aplica tanto para Cerevisiae como para las levaduras del género la Chancia. Este, por lo mismo que hablamos de que la producción de ácido láctico estresa la misma levadura, generalmente al final de la fermentación con una de esas levaduras con Cerevisiae, por ejemplo, su viabilidad pues baja muy rápidamente. Y pues no es recomendable, nosotros de entrada no solemos recomendar la reutilización. Y esto no es porque nosotros queramos vender más levadura, hemos sido acusados de eso. Pero no, digo, a nosotros nos encantaría que los cerveceros sean lo más exitosos posibles, pero bueno, el punto es que al intentar reutilizar la levadura ha pasado por tanto estrés que la segunda fermentación generalmente no vemos los mismos descensos de pH que se ven que vimos en la primera utilización. Entonces, ha habido quien los ha intentado, quienes lo han intentado. Nosotros, bueno, yo todavía no estaba en la empresa cuando salió, ¿no? Pero cuando la Alemán sacó al mercado las cervecerías, sí se hicieron pruebas en cervecería buscando su potencial de reutilizarse, pero digo, desafortunadamente, sí, no vimos un buen resultado en las segundas y terceras generaciones de Cerveceae. Por otro lado, algo que digo va de la mano, que hemos visto que sí se puede hacer, eh, es el de en un mismo fermentador enviar varios lotes de mosto, ¿no? Es muy común que cervecerías, digamos, tenemos un fermentador de 200 barriles y una casa de cocimientos de 50, ¿no? Y Ujú. es muy común verlo en la industria, ¿no? Pues yo hago 2 cocimientos al día y en 2 días, con 4 cocimientos, lleno mi fermentador de 200 barriles. Eso es algo que hemos visto que Cerveceae funciona bastante. Hay ejemplos de gente que lo ha usado exitosamente así, que digamos en un fermentador de 200 barriles agregamos la Cerveceae para 50, ¿no? La agregamos inmediatamente después de nuestro primer cocimiento y después, mientras no pasen 24 horas antes de que mandemos el siguiente cocimiento, digamos, la Cerveceae pues reacciona muy bien con llenando el fermentador hasta 200 barriles. No sé si ha sido claro, pero esa es Sí. una alternativa a reutilizar. Digo, no es tal cual reutilizar, pero es una técnica que se puede usar para pues disminuir los costos de comprar la levadura, ¿no? Y cuando se sigue ese método, ¿se inocula en base al lote final de 200 barriles o se inocularía en base al lote de 50? Se inocularía en base al lote de 50. Digo, depende un poco de qué tan rápido mandes el mosto, ¿no?
Si digamos, nosotros el caso que sé que lo hace así, manda cada cocimiento en un día, ¿no? Entonces, hoy cocinamos 50 barriles y mañana otros 50. En ese caso, ellos lo que hacen es inocular suficiente cerveza para nada más los 50. Y digamos que la cantidad de cerveza que normalmente es para 50 barriles, a ellos les sirven para 200, ¿no? Porque mandan sus 4 lotes, sus 4 cocimientos en 4 días diferentes. Sin embargo, digo, si uno tiene la posibilidad de mandar 2 cocimientos seguidos, digamos, en un periodo de menos de un día, digamos, de 3-4 horas, digo, acá puede variar en el caso específico de cada cervecería, ¿no? Pero es posible que sí sea más conveniente usar suficiente cerveza para los 100 barriles y nada más recibiendo el cocimiento del día siguiente, ¿no? Bien. Siguiendo este tipo de métodos, ¿se ha observado en algún momento desviación genética de algún tipo la cual elimine o afecte la producción de ácido a largo plazo? No tenemos datos, digo, no se ha observado, no, tampoco se ha hecho tanto esfuerzo en estudiarlo. Eh, el hecho de que la producción de ácido láctico disminuya a partir de la segunda reutilización, nuestra hipótesis es que tiene más que ver con el estrés que ya sufrió la levadura y con la pérdida de viabilidad que por una deriva genética que suele darse cuando una levadura se reutilice mucho más de una sola vez, ¿no? Sin embargo, pudiera ser que estén en curso un poco de ambas, ¿no? Que la falta de producción de ácido láctico en un segundo uso tenga que ver tanto con desviación genética como con pérdida de viabilidad, ¿no? Pero nosotros creemos que tiene más que ver con el estrés y la pérdida de viabilidad. Ignacio, en el caso de las levaduras del género Lachantia, ¿se observa un patrón similar en términos de cuando queremos utilizarla a una gran escala, cuando queremos mandar más de un lote? Digamos, ¿utilizamos el mismo tipo de inóculo dentro de un parámetro similar de tiempo o las instrucciones son distintas? Eh, es un poco similar en el sentido de que se recomienda no reutilizarla porque ya en la segunda utilización empezamos a ver menos producción de ácido láctico, ¿no? O nula producción de ácido láctico. Con el género Lachantia, o al menos con la Philly Sour que tenemos nosotros, hay algo adicional que sucede, ¿no? Que, como mencioné, empiezan consumiendo azúcares simples para producir ácido y luego proceden a empezar a producir alcohol de maltosa y maltotriose. Sin embargo, algo interesante pasa que es que una vez que haya hecho ese cambio de producción de ácido láctico a producción de alcohol y el cervecero decide añadir más azúcares simples, digamos, que el cervecero dijera, me faltó acidez, ¿no? Entonces, ahorita que está produciendo alcohol vamos a mandarle más azúcares para que vuelva a producir acidez. Pues resulta que lo que hace la Philly Sour es que empieza a tomar esos azúcares simples y produce más alcohol, ¿no? Oh, Digamos que una vez que hace el cambio de producción a producir alcohol, incluso aunque añadamos más azúcares simples, digamos que la Philly Sour ya se queda con la producción de alcohol, ¿no? Lo cual eh, quizás no es algo que uno esperaría en un principio, ¿no? Entonces, nada más un cervecero pues tiene que tener cuidado con estos tiempos, ¿no? Si, si esos tiempos de la levadura, si lo que queremos es hacer más acidez, pues nomás tenemos que asegurarnos de que los azúcares le lleguen a la levadura antes de que empiece a consumir la maltosa y la maltotriose, ¿no? Cuando el pH siga en descenso y no cuando la densidad siga en descenso, ¿no? Que es lo que nos quiere decir que la producción de alcohol ha empezado. La Philly Sour, por otro lado, es mucho más lenta que la Cerviciae. No es tan vigorosa como una levadura estándar de cerveza. Y, y bueno, normalmente la producción de ácido suele tomar aproximadamente unos 3 días. Y después la producción de alcohol suele tomar aproximadamente unos 7 días, ¿no? Dependiendo de muchos parámetros, pero más o menos es lo que un cervecero puede esperarse. Entonces, si un cervecero quiere hacer estas técnicas de llenar el fermentador en
en varios cocimientos. Digo, creo que no conozco ningún caso que lo hayan intentado ya sí, pero no debe haber algún problema siempre y cuando respetemos estos tiempos de que la levadura no haya empezado a producir el alcohol, porque si no, ya en los siguientes cocimientos, pues ya no vamos a tener producción de acidez. Aunque pareciera que los métodos de producción son un poco más complejos o tienen más variables, una de las características que yo veo o de la parte importante de utilizar este tipo de levaduras es que no estás introduciendo bacterias en tu producción de cerveza. ¿Me puedes hablar un poco más sobre la parte buena de utilizar este tipo de levaduras pues, digamos, el ahorro que puedes tener en tiempo, el ahorro en complejidad, en procesos de limpieza? Sí, bueno, de hecho, eh, quizás yo esté un poco en desacuerdo. Yo no siento que el uso de estas levaduras sea más complejo, ¿no? Obviamente cada una, como con cada levadura que utilizas, hay algunos parámetros específicos que tienes que cuidar. Pero realmente digo, y eso es algo que hemos escuchado en muchas cervecerías, ¿no? Se requiere mucho menos labor usar una de esas levaduras a usar hacer una acidificación en caldera, ¿no? Un Kettle Souring. Pues básicamente solo cuida ciertos parámetros, pero el proceso es muy similar a hacer cualquier cerveza y mandarla al fermentador y inocular. Pero sí, otro beneficio pues es el no uso de bacterias en el fermentador, que digo, eso lo comparte con el Kettle Souring, ¿no? Que una de las ventajas que tiene el Kettle Souring es que no, la bacteria se queda en la parte caliente del proceso, digamos, no pasa a la parte fría. Pero bueno, en relación al Kettle Souring, pues una de las ventajas que tiene esta levadura pues es pues el que no utilizamos la caldera de acidificación por 1 o 2 días y podemos liberar nuestro calendario de producción. Otra posible ventaja es que por algún motivo la técnica de Kettle Souring parece que produce más de un sabor no deseado, que es el THP, que es como el sabor lo describen como jaula de ratón o como a Cheerios. Por algún motivo, específicamente el Kettle Souring parece más propenso a producir este sabor. En cambio, digamos, el uso de levaduras lácticas como Cerevisiae, como del género Lachantia, pues están libres de la producción de este sabor. Excelente. Dicho esto, y habiendo comparado no solamente los métodos tradicionales de producción, sino estos nuevos tipos de levaduras, ¿cuáles son algunos de los futuros desarrollos que podemos ver en la industria de las levaduras y hacia dónde nos llevan en términos de producción de ya sea cervezas agrias como cervezas estándares? Sí, no sé aquí qué tantos detalles pueda darse, que el Ale mantiene varios proyectos de nuevos productos en desarrollo, tanto genéticamente modificados como no genéticamente modificados. Ahorita, por ejemplo, el Aleman está dándole mucha atención a los híbridos, que es una forma de modificación genética en sí, ¿no? Pero que consiste en forzar la reproducción sexual de levaduras diferentes. Y una de las ventajas que tienen los híbridos es que en cuanto a regulaciones no son considerados genéticamente modificados, entonces su venta pues está abierta a todo el mundo. No se enfrentan con los obstáculos que se enfrentan los organismos que sí son considerados genéticamente modificados. Entonces, yo veo que tanto el Aleman como incluso otras empresas de levadura vamos a empezar a ver más y más la aparición de estos híbridos con características nuevas con levaduras que no existían antes en el mercado, pero que no tengan estos obstáculos, ¿no? Una de las ventajas de los genéticamente modificados es que pues nosotros podemos buscar muy específicamente el cambio que queremos en una levadura en particular, ¿no? El Cerevisiae pues es un ejemplo, ¿no? Entonces sí vamos a ver más y más opciones en el mercado, pero sí, desafortunadamente todavía tienen obstáculos en cuanto a regulaciones como en aceptación de los consumidores. Ignacio, quiero agradecerte por sacar de tu tiempo para explicarnos en detalle estos nuevos tipos de levadura, sus beneficios, sus limitaciones y sus características.
Pero para aquellos que están escuchando este podcast y quieren entrar en contacto con Ignacio o con la Alemán, ¿dónde pueden ir? Digo, no, por nada, es un placer haber aparecido y espero las explicaciones hayan sido de utilidad. Pero sí, bueno, conmigo pueden ponerse en contacto en mi correo, que es ilomelí, ¿no? I de Ignacio, Lomelí como el apellido, que creo que es bastante común, al menos en Latinoamérica. ilomelí@lallemant.com. Lallemant es Lallemand. Ahí se pueden poner en contacto conmigo. Digo, yo me encargo de las ventas en México y Centroamérica. Sí, pero si se necesita algo más, ¿no? Si alguien me dice yo estoy en España y quiero saber con quién puedo hablar, pues digo, no es ninguna molestia que les pase el contacto correcto, ¿no? También en nuestra página Lallemand Brewing como hacer cerveza en inglés, .com. Tenemos una versión en español de la página, por ahí lo pueden buscar la opción de cambiar el idioma, y también tenemos una sección donde están la información de contacto de pues toda la gente que trabajamos en Lallemand. Entonces también si quieren ponerse en contacto con alguien en particular, pues pueden buscarnos por ahí. Excelente. Bueno, muchas gracias Ignacio por estar aquí con nosotros hoy. A todos ustedes que nos están escuchando, saben que Maestros Cerveceros es el podcast en español de la Master Brewers o de la Asociación de Maestros Cerveceros de América. Pueden conseguirnos en maestroscervecerospodcast.com. Ahí van a encontrar notas de cada uno de los episodios, así como la habilidad de reproducirlos. Este podcast puede ser conseguido en todas las plataformas principales de podcast. Así que vayan por ahí, escúchenlos, rieguen la voz y si nos dejan una reseña, nos hacen un gran favor. Esto ha sido todo por este episodio. Que tengan un buen día. ¿Ya visitaste la página de Maestros Cerveceros? Si no lo has hecho, ve a www.maestroscervecerospodcast.com. En esa página vas a encontrar todos los episodios, así como unos pequeños escritos sobre cada uno, biografías de los invitados y materiales adicionales como referencia de estos episodios. Y si no eres miembro aún de Master Brewers, ve a mbaa.com y hazte miembro ya. Diles que Cristian te envió. La música que están escuchando se titula Funk Drunk y es de Quetzal, obtenida a través de Free Music Archive.